siéntese, hermano, tenga la amabilidad. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Lo que el Señor tenga para nosotros en esta mañana. Amén. Siempre hay una primera vez. Amén. ¿No creen ustedes, hermanos, que siempre hay una primera vez? Porque cuando nosotros éramos, digámoslo así, castizamente, éramos mundanos y recibimos al Señor, fue por primera vez. Y cuando uno recibe al Señor, es por primera vez. Amén. Ese nombre se recibe una sola vez. Y es invocado en nuestras vidas una sola vez. Por la eternidad. ¿No cree usted, hermano? Amén. Ayúdeme a predicar en esta mañana, hermano. Porque aquí todos somos predicadores de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia en el profeta Isaías. El capítulo 59. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. Quiere decir la palabra del Señor que su mano todavía no se ha cortado, que su oído no se ha grabado todavía para oír el clamor de aquel que le quiera buscar. Amén. Porque es que Él está presto las 24 horas para escuchar al ser humano. Aquel que le busque, aquel que le obedece. Amén. Para eso Él está las 24 horas ahí. Amén. Porque su mano no se ha cortado todavía y su oído no se ha grabado para oír. Por eso es que nosotros tenemos que oír la palabra del Señor. Amén. Porque es que su oído no se ha grabado. Y la Biblia dice que el que tiene oído, que oiga lo que dice la palabra del Señor. Así que nosotros cuando estemos en el culto, hermano, tenemos que tener nuestro oído presto para oír la voz de Dios. Y obedecer lo que dice la palabra del Señor. Amén. En esta mañana voy a hablar un poquito acerca de la desobediencia. Amén. Algo quiere el Señor enseñarnos en esta mañana acerca de la obediencia, el desobedecer, las consecuencias que trae al hombre cuando desobedece la voz de Dios. Gloria al Señor. Porque ¿qué dice la Biblia? Que más vale obedecer que los muchos sacrificios. Amén. Y usted sabe lo que es que a uno el Señor le esté hablando continuamente, diariamente. Hermano, y que uno desobedezca la voz de Dios. Eso trae consecuencias en el ser humano. Amén. ¿Por qué? Porque es que cuando el hombre desobedece la voz de Dios y que Dios siempre está ahí hablándole de una manera, de otra manera, por un lado y por el otro, y el hombre le sigue esquivando a Dios. Pero como a Dios nadie le sale adelante. Amén. Cuando el hombre tira por este lado, el Señor le hace hacia allá. Ahí está el Señor adelante. Cuando uno se le esconde al Señor, cuando uno le huye a la palabra del Señor,
Se tira por un lado y adelante hay un cristiano. Dios te bendiga, Cristo te ama. Cristo quiere salvarte. Amén. ¿Y eso qué es? Desobediencia. Ahí va el hombre desobedeciendo a Dios. Se le va escondiendo a la palabra. Le va huyendo al Señor. Pero como Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es demasiado bueno para con el hombre, que el hombre le huye y él lo busca, porque él es el que busca al hombre. No es que nosotros, no, yo busqué a Dios. Eso es mentira del hombre. Dios nos buscó a nosotros. Porque Él dice en su palabra, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Dios es el que nos busca a nosotros, no nosotros a Él. Amén. Porque Él fue que vino a este mundo a buscar al hombre, a buscar lo que se había perdido. Ahí estábamos nosotros incluidos en ese paquete. Amén. Porque que nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Dice, pero vuestra hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Mire lo que dice el Señor, que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir iniquidad? Maldad, perversidad, abuso o gran intrusión. Amén. Eso es lo que produce iniquidad, la maldad. Cuando el hombre está lleno de maldad, está lleno de iniquidad, está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque es que anda en desobediencia. Amén. ¿Y cómo se acerca Dios a una persona lleno de iniquidad? ¿Cómo esa persona puede tener un cambio en su vida si está lleno de maldad, está lleno de iniquidad? Amén. Tiene que tener una intervención con el Señor. Tiene que haber una intervención de Dios y Él. Pero si el hombre le huye al Señor, ¿cómo va a tener esa paz en su corazón? ¿Cómo va a sentir ese gozo si está lleno, su corazón está lleno de maldad? Amén. Siente rencor, siente ese odio de Él. Y el Señor, Él es Dios prudente. Él es un Dios sabio. Él no va a coger a la persona y la va a llamar, venga acá. No. Ni se le va a meter a la persona si la persona no le permite en su corazón que Dios entre y haga un cambio en su vida. Amén. Por eso es que de pronto nosotros a veces estamos orando por una persona, orando y orando, y esa persona sigue lo mismo, en la misma situación. Y de pronto algunos dirán, pero tanto que oran por ese muchacho, por esa persona, y esa persona sigue lo mismo, sigue en la misma condición. Pero ¿qué pasa? Que la desobediencia no permite que Dios entre en el corazón de la persona, que Dios haga un cambio en su vida. Amén.
Todo esas son consecuencias de la desobediencia, hermano. A veces nosotros aún en la congregación, hermano, el ministro nos dice algo, hermano. ¿Y qué hacemos nosotros? A veces desobedecemos la palabra del Señor. Porque es que lo que sale de la boca del ministro, hermano, eso viene de Dios. Y a veces nosotros desobedecemos. A veces nos hacen una invitación, hermano, de pronto en otra congregación. A veces no le comentamos al ministro, hermano, vengo yo y me voy. ¿Qué es eso que es, hermano? Desobediencia. Y después vienen los ayayay. Después viene el apretón. Dios mío, ¿esto por qué? Hermano, claro, si estamos desobedeciendo la palabra del Señor, estamos desobedeciendo la voz de Dios. A veces el ministro dice, no haga eso, hermano. Hermano, como si nos dijera, hágalo. No, hermano. Nosotros aquí en la congregación, hermano, nosotros tenemos primeramente la cabeza principal, que es Dios. Y segundo, el ministro, que es el que nos administra a nosotros. Y por eso tenemos que ser obedientes a la palabra. No ser desobediente, hermano. Porque es que cuando el hombre desobedece a Dios, le va mal. Le va mal. Y el Señor nos manda a ser obedientes. Amén. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Dice la palabra, Tito capítulo 3, el versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Eso qué, hermano? Cuando nosotros no tenemos a Dios, no teníamos a Dios en el corazón, hermano, todas esas cosas, hermano, permanecían en nuestras vidas. La envidia, el rencor, hermano, que nos aborrecíamos unos a otros. Amén. Pero hoy en día, hermano, hay un pueblo que nos amamos. Ahora no nos aborrecemos, ahora nos amamos unos a otros. Nos abrazamos con ese amor inmenso que Dios nos ha dado. Ya no nos aborrecemos, hermano, ya no hay envidia, ya no hay rencor. Amén. Ya no hay ese rencor que usted de pronto sentía por otra persona. Aún cuando estábamos en la vida cotidiana por allá, antes de conocer al Señor, de pronto teníamos que no gustábamos de alguna persona. Pero ahora que ya conocimos al Señor, Dios nos cambió ese modo de pensar. Si queríamos hacerle daño a una persona, ya pensamos diferente. Porque ya obedecimos la palabra del Señor. Amén. Ahora andamos en obediencia. Ya no somos hijos de desobediencia. Amén. Y eso es que en esta mañana es que tenemos que obedecer. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice en el libro de Romanos, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios.
En otro tiempo éramos desobedientes a Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Amén. Hemos alcanzado esa misericordia tan grande que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos sido obedientes, ya no andamos en desobediencia. Dice el libro de los Hechos, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Es que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. De pronto algunas personas a veces siguen al hombre. Amén. De pronto en X o Y personaje, me reservo el nombre, engañan a la gente, dicen una cosa, le dicen otra, pero ¿qué pasa? Que lo están siguiendo a él. ¿Por qué? Porque llega de una vez y le dice: usted va a tener un carro, usted va a tener una casa y va a tener muchos beneficios. De una vez, ¿qué hace, hermano? Le van leyendo la mente a la persona y aquella persona se lo cree todito. Amén. Se cree todo lo que ese personaje le dice. Pero ¿qué pasa? Que están en desobediencia. No han oído la voz de Dios. Hay que saber discernir la voz de Dios. Amén. Que llega el padre de la mentira, nos habla al oído y nosotros no sabemos discernir si es la voz de Dios o es la voz de algún personaje. Amén. Pero como el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Por eso es que nosotros siempre debemos estar metidos en el Señor. Amén. Orando al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos siga guiando. ¿Por dónde debemos andar? ¿Por dónde debemos transitar? Gloria al Señor. Lucas, el capítulo 6, versículo 46. Dice la Biblia: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Hay mucha gente así, hermano. Decimos Señor, Señor, Señor para aquí, Señor para allá, para acá. Y no obedecemos lo que dice el Señor, que la palabra del Señor lo dice. Me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo le digo. Le llamas Señor y anda extraviado, metido por allá donde no debe andar metido. Amén. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Señor, si yo te clamo a ti, yo oro a ti, te canto, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Porque no hacéis lo que yo digo. Está en desobediencia, desobedeciendo a su palabra. Gloria al Señor. Y es que la desobediencia, eso trae consecuencias, hermano. Amén. ¿Qué consiste? En la desobediencia. Gloria al Señor. La desobediencia trae consecuencias. Cuando sigues el plan de Dios, las cosas te salen bien. Amén. Hermano, cuando uno sigue el plan de Dios, lo que Dios tiene trazado para uno, y uno sigue el plan de Dios, hermano, las cosas le salen bien. Amén. Porque es que, hermano, Dios no se equivoca. Y Dios no es hombre para mentir y nunca ha mentido. Cuando se sigue el plan de Dios, las cosas te salen
bien. Gloria al Señor. Las cosas le salen bien, pero cada vez que te olvidas de Dios e ignoras su manual, las cosas comienzan a desmoronarse en tu vida emocional. Amén. Financiera. Amén. Mire dónde va el Señor metido ya. Amén. Cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, todo comienza a salir mal. Amén. Cuando ignoras su manual, el manual, hermano, la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia, hermano, ignoramos la palabra del Señor. Nos va mal. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Las cosas comienzan a desmoronarse, a desvanecerse. Todo se comienza a irte mal en tu vida emocional, financiera, hermano. La parte financiera, hermano, si no obedecemos la palabra del Señor, hermano, todo eso se nos acaba. Si no obedecemos la palabra del Señor, nuestra vida emocional, hermano, se acaba, se desmorona. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios manda. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Dice, y relaciones, y de cualquier otra manera te lastimarás a ti mismo y a los demás, cuando dudas de la palabra de Dios y la desobedeces. Amén. Por eso es que hay que obedecer la palabra del Señor. Dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios. Hermano, todo el que peca, hermano, desobedece la voz de Dios. Amén. Porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. A eso vino el Señor, hermano. Vino a este mundo a quitar los pecados del mundo. Amén. Y es que el que tiene pecado, hermano, está en desobediencia. Amén. Por eso es que el Señor nos manda a arreglar nuestra vida con el Señor. Hermano, si nosotros andamos en desobediencia, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar nuestra vida con el Señor. Buscar lo que nosotros necesitamos para poder, ¿qué? Servirle a Dios. Hermano, porque que una persona en desobediencia no puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Gloria al Señor. Y me llega a la mente un personaje. Y es que cuando Dios hizo la creación, hermano, Él hizo el hombre para que lo tuviera todo. Amén. Y lo hizo con un propósito. Pero ¿qué pasó? Que el hombre desobedeció al Señor. Y cuando el hombre desobedeció a Dios, quedó totalmente destituido de la gloria de Dios. ¿Pero por qué, hermano? Porque desobedeció la palabra del Señor. Amén. ¿Y es que dice la palabra del Señor? En Génesis el capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios habría hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Amén. ¿Y qué pasó ahí, hermano? Lo que Dios le había dicho a la mujer, que no comiese de ese árbol que estaba allá porque era un árbol prohibido. ¿Qué hizo la mujer? Como si el Señor le hubiese dicho, come de ese árbol. Hermano, desobedeció. Desobedeció lo que Dios le había dicho. Amén. Alabado sea el Señor. Dice, y la mujer respondió. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, ¿podemos comer? Le dijo lo contrario, que podían comer de ese árbol, del que el Señor le había dicho que de ese árbol no podían comer. Desobedeció lo que Dios le había dicho. Amén. Pero como la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, ella buscó su estrategia para engañarla. Y así hay personas, hermano, así vemos mucho en la congregación, hermano, que vienen otras personas de otro lado. Hermano, si no estamos cimentados, si no tenemos las cosas claras, hermano, nos engañan. Muchas personas se han ido para otro lado, se han ido a otro rincón, se han ido por ahí a otro chuzo a congregarse. Hermano, ¿por qué? Porque no lo tienen claro, hermano. Porque desobedecieron la voz de Dios. Porque no entendieron la voz de Dios. Hermano, y qué triste, hermano, uno haber conocido la verdad y después está en la mentira, hermano. Eso es doloroso. Amén. Eso duele en el alma, hermano. Uno le duele cuando uno ve a una persona que de pronto está en otro lado congregándose, hermano, donde no hay fundamento, donde dicen pura mentira. Hermano, yo tengo la plena y la certeza y tengo la seguridad, hermano, que nosotros estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Amén, gloria al Señor. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Él le dijo que no podía comer de ese árbol que él le había prohibido comer. Pero la mujer se dejó engañar de la serpiente y comió del fruto ese. Y apenas comió del fruto ese, ciertamente, dijo el Señor, ciertamente moriréis. Amén. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no muráis. Le dijo lo contrario. La engañó. Y ella se dejó llevar por ese engaño. La serpiente le dijo que no iba a morir. Gloria al Señor. Dice, sino que sabe Dios el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Después que la serpiente la engañó a ella engañó al marido, porque también le dio del fruto que no debía comer. La engañó también. Amén. ¿Qué pasó ahí? Desobedecieron la voz de Dios. Amén.
Desobedecieron lo que Dios le había dicho. Alabado sea el Señor. Dice dice el versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Estaban ciegos, no veían. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermano, cuando ellos abrieron los ojos, cuando ellos ya estaban engañados, abrieron los ojos, tuvieron vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban desnudos delante de la presencia del Señor. Se hicieron ropa, delantales con hojas de higuera. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Cómo se iban a cubrir si una hoja verde se corta del árbol y cuando uno la pone al sol, hermano, eso se marchita de una vez? Quedaron desnudos, físicamente quedaron desnudos, pero materialmente, espiritualmente, estaban en vergüenza. ¿Por qué? Porque desobedecieron la voz de Dios. Desobedecieron lo que Dios le había dicho que no hicieran. Hermano, y es que nosotros en esta mañana tenemos que hacer lo que Dios manda. Amén. No desobedecer la voz de Dios en ningún momento. Y acatar las órdenes que nos da el superior. Amén. No nos podemos volar el parámetro. No nos podemos volar la cerca, hermano, porque el que se vuela la cerca son los chivos. Amén. Pero nosotros somos oveja. Amén. Nosotros somos oveja, hermano. Dice la Biblia que la oveja oye la voz del pastor. Oye la voz de su pastor, y así tenemos que ser nosotros, hermano, obedecer la voz del pastor. Miren, hermano, no nos podemos volar. Gloria al Señor. Yo no sé, pero el Señor a mí me está hablando en esta mañana, hermano. A mí me está hablando el Señor. Tengo que aplicarla primeramente para mí esa palabra. Gloria al Señor. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Él sabía dónde estaba, porque el Señor lo conoce todo. Él sabía dónde estaba el hombre, pero él lo quiso probar y le preguntó para ver qué le iba a decir. Le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero ¿quién se esconde de la presencia del Señor? ¿Quién, hermano? Donde uno se quiera meter, hermano, así se mete en lo más profundo de la tierra. Allá está Él. Amén. Porque es que Él es omnisciente, hermano. Él está en todas partes. Entonces Dios, tuve miedo, oí tu voz y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Claro, desobedeció y comió del árbol que el Señor le había dicho que no comiese. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Amén. Hermano, yo me imagino con qué paciencia diría ese hombre esa palabra. Amén. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Se dejó engañar, hermano. Así tenemos que ser nosotros, hermano. No dejarnos engañar con cualquier cosa.
No nos podemos dejar engañar, hermano. Cualquiera que nos venga a decir cualquier palabra, así sean palabras bonitas, pero que no edifican, hermano, no nos podemos dejar engañar. Amén. Porque es que nosotros fuimos obedientes. Obedecimos la palabra del Señor. Amén. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eso es pura desobediencia, hermano. Desobedeció a Dios. ¿Y qué pasó? Cuando desobedeció a Dios, cuando el hombre desobedeció a Dios, que quedó totalmente destituido de la gloria de Dios. Amén. Y eso no nos puede pasar a nosotros. No podemos quedar destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que estar llenos de la gloria de Dios. Porque nosotros obedecimos su palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Diga gloria a Dios. Bendito sea el Señor, y el que vive permanece para siempre. Bríndele un aplauso a Él. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Alabado sea el Señor. Libro de San Mateo es el capítulo 7, el versículo 21. Dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que obedece la palabra, aquel que ha obedecido la palabra, verá al Señor, verá al Señor. Y esa es nuestra esperanza, que un día le veremos tal cual como Él es. Y no tardará su venida, dice el Señor. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso se preguntará y se dirá el hombre en aquel día. Aquel que ha desobedecido la palabra. Aquel que se queda en desobediencia. Ese día le preguntará el Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor responde y dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque se quedaron en desobediencia a la palabra. Pero yo le invito en esta mañana, vamos a ser obedientes a la palabra. Úsala. Aleluya, aleluya. Vamos a ser obedientes a la palabra. Es mejor obedecer al Señor que está en desobediencia. Es mejor obedecer en esta mañana.
Si alguien está en desobediencia, yo le invito en esta mañana que obedezca la voz de Dios. Pónganse de pie en esta mañana. Oh Dios, aquí en esta mañana hay oportunidad. Hay oportunidad para alguien que quiera ser obediente. Señor, hay oportunidad. Aquí hay un altar. Aquí hay un altar donde está la presencia del Señor. Hay una invitación en esta mañana. Aquel hijo desobediente, yo te invito en esta mañana que seas obediente a Dios. Aquí no vas a obedecer al hombre. Aquí no vas a obedecer lo que yo diga. Aquí no vas a obedecer lo que dice cualquiera de nosotros. Aquí vas a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Sed obediente en todo. Bendito sea el Señor. En esta mañana, quien se une conmigo a obedecer a Dios, quien se une conmigo de hoy, hágase un propósito. Hágase un propósito con el Señor en esta mañana. Hacerle obediente. Dile en esta mañana, Señor, a partir de hoy sigo obedeciendo tu palabra. A partir de hoy no soy hijo de desobediencia.